Hola, bienvenidos una vez más a este seminario de la serie de seminarios El Coaching a tu Servicio, en donde vamos a explicar más concretamente hoy vamos a hablar del tema de las emociones limitantes, las emociones negativas y bueno, las emociones que en general lo que nos están dando es una información respecto a nuestro estado de desequilibrio. Para empezar el tema es importante hablar de la distinción de qué es una emoción respecto de otras cosas que podemos sentir, ¿no? Es importante, mucha gente cuando se hace uno de los ejercicios de gestión emocional, que es el diario de emociones, la gente a veces no sabe distinguir lo que es una emoción. La gente lo confunde con un pensamiento, con una intuición, con incluso un recuerdo. La emoción es aquello que sentimos, ¿verdad? Es aquello que le tenemos que poner un nombre, pero que nos hace sentir algo más allá de lo normal. Si estoy triste, normalmente no estoy triste, pero si se muere un perrito o un familiar o un amigo, pues estoy triste y pongo tristeza. Esto es muy fácil, la tristeza, el enfado, la desesperación, pero muchas veces hay emociones que no sabemos ponerle nombre, ¿verdad? Y por eso precisamente pues no las podemos trabajar. Hoy vamos a trabajar las emociones desequilibradas para que comprendáis que toda emoción desequilibrada es a la vez hermana de una equilibrada y que las emociones se pueden desequilibrar tanto por exceso de movimiento como por exceso de estancamiento. Ahora os lo voy a explicar. Entonces, como decía, lo primero vamos a distinguir cuál es que una emoción, por ejemplo, no es una intuición, tampoco es una sensación. La sensación es más física, tengo una sensación de frío, tengo una sensación de calor, tengo una sensación, por ejemplo, tengo la sensación de que algo va a pasar, eso tiene que ver con la intuición, no con la emoción. Y una vez sabemos lo que son las emociones, realmente lo que tenemos que empezar a ver es a distinguirlas y a dar las gracias por observarlas, porque las emociones están ahí, tanto sean equilibradas como desequilibradas, o en lenguaje común buenas o malas. Ninguna emoción es mala. La emoción lo que nos está dando es un mensaje, nos está dando una información. Entonces, un poco lo que yo os quiero explicar en este seminario es que, en el seminario de hoy vais a tener una tabla de emociones, tanto en desequilibrio como en equilibrio. Son emociones que, como digo, se ven contaminadas por las fuerzas del estancamiento y del movimiento. ¿Qué significa esto? Yo os voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en la valentía. La valentía es una emoción equilibrada y cuando uno está bien consigo mismo, también confianza en sí mismo, confianza en el entorno, estos son todas emociones equilibradas. Pero si estoy tirando al estancamiento, por primero voy a explicaros lo que son las fuerzas del estancamiento, el movimiento y el equilibrio. En la medicina ayurvédica, que es un tipo de medicina muy antigua, originada en la India, se habla de tres fuerzas de la naturaleza, como las tres fuerzas que determinan todos los elementos que nacen y viven. Por ejemplo, una planta, pues cuando está en estado de semilla, está, digamos, bajo la energía del equilibrio, que es la energía que ellos llaman sattva. Esta energía del equilibrio lo que hace es estar justo entre el movimiento y el estancamiento. Normalmente va equilibrio, movimiento, equilibrio, estancamiento, equilibrio, movimiento, equilibrio, estancamiento. Sería como un péndulo. Entonces, si os imagináis un péndulo cuando está, ¿verdad? La cuerda está y aquí estaría como el peso. Entonces, se puede ir a la derecha, pasa por el medio, va a la izquierda, pasa por el medio, ¿verdad? Esto es como un péndulo.
Las emociones funcionan exactamente igual. Voy a seguir con el ejemplo de la semilla. Una semilla está en estancamiento. Con el movimiento, con la fuerza del movimiento de la naturaleza, empieza a crecer y empieza a subir poquito a poquito para arriba. Cuando ya se hace una planta y llega, y por ejemplo es una planta de flores, de girasoles o un rosal, lo que queráis, y saca las flores maravillosas, eso vuelve a estar en equilibrio, pero es un equilibrio de vida, digamos, ¿no? Y después la planta, imaginaos que muere, entonces se estanca, y con el equilibrio de estancamiento los girasoles se apagan, ¿verdad? Se hacen así, la planta, imaginaos que se muere y se muere. Y eso ya sería la fuerza del estancamiento hasta que llega a cero. La semilla del girasol, de esa flor que se ha muerto, llega otra vez al suelo, que vuelve a estar en estancamiento y vuelve el ciclo, ¿verdad? Lo mismo pasa con las personas, pues cuando eres niño estás creciendo, cuando eres adulto es la etapa de madurez, ¿verdad? De otra vez de equilibrio, y cuando vas ya siendo más mayor, pues vas en estancamiento porque vas perdiendo energía. Todo en la vida es así. Con las emociones pasa exactamente lo mismo. Como os estaba diciendo, la energía, por ejemplo, de la valentía. La energía de la valentía está en perfecto equilibrio. Cuando uno se siente valiente, se siente confiado, se siente con amor, se siente curioso, se siente que quiere aprender, que tiene... Eso es el sentimiento de equilibrio y eso nos dice que estamos bien. Cuando nos pasamos de valentía, pues a lo mejor llegamos a la temeridad. Una cosa es conducir deprisa y otra cosa es conducir temerariamente. Hay que ser muy valiente para conducir a 120 por hora, pero es temerario ya conducir a 180, a 280, ¿no? Es verdad que hay profesiones, bueno, pues que como la Fórmula 1, ¿verdad?, que aceleran esas emociones de adrenalina y lógicamente es una temeridad, pero bueno, está todo muy bien preparado y para que no te mates, aunque de verdad esta gente se puede matar. Entonces lo que quiero decir es que igual que la valentía está en equilibrio y la temeridad está en un exceso de movimiento, un exceso de estancamiento, volveríamos a la valentía para pasar a la cobardía, ¿vale? La cobardía sería la falta de valentía. Lo mismo pasa con todas, lo vais a ver en el cuadro que os dejo aquí. Y, por ejemplo, la confianza en uno mismo pues está en equilibrio. En un exceso de movimiento, un exceso de confianza de una persona que le da pues una prepotencia, ¿verdad? Pues eso, como pensar que está por encima de los demás, eso está en exceso de movimiento. Volvemos al equilibrio, que es confianza en uno mismo, y si no tenemos confianza y se va el péndulo al otro lado, sería desconfianza en uno mismo, ¿vale? Con todos en el cuadro lo vais a ver, con absolutamente todas las emociones tienen un polo positivo y un polo negativo y el polo neutral. Y lo que a mí me interesa daros en este seminario es la información para que comprendáis que la energía cuando está en equilibrio es cuando tenemos más poder. Es decir, ¿cuándo vamos a tener más poder? Cuando somos temerarios, cuando somos poco valientes, cuando somos desconfiados con nosotros, cuando no confiamos en la gente, cuando no confiamos en nosotros o cuando estamos en equilibrio. Entonces es muy importante que en el cuadro veáis las emociones del equilibrio. Y luego empecéis a hacer el diario emocional, que es parte de la ficha de este seminario, para ver dónde estáis. ¿Por qué? Porque cuando vosotros en general sentís a menudo una emoción desequilibrada, significa que tenéis un patrón, una creencia emocional, o sea, una creencia que está conectado con una emoción que se separa de la verdad, que esto lo hemos comentado en otro seminario. Cuanto más potente sea la emoción, más desequilibrada tenemos la creencia, más lejos de la verdad. Es decir, la verdad, por ejemplo, yo valgo es una verdad. ¿Vale? Ya está, eso es yo valgo. Si yo pienso que yo valgo más, que sería un exceso de movimiento en la creencia, se correspondería con el mismo exceso de movimiento en una emoción. Entonces, si yo creo que valgo más, pues voy a ser muy prepotente, voy a ser temerario, voy a ser un insolente, voy a estar tratando mal a la gente, voy a manifestar que yo creo que valgo más que los demás. Y eso se corresponde exactamente con una emoción de prepotencia, de temeridad, de insensibilidad con la gente, etc. Entonces, lo que os quiero decir es, en el ejercicio de hoy, o sea, en el seminario de hoy y en los ejercicios que vais a hacer, tenéis que procurar
ser conscientes de lo que sentís. ¿Por qué? Porque ser conscientes de lo que sentís os va a dar las pistas para saber y para ser conscientes de lo que pensáis. Y lo que pensáis es precisamente lo que os quita el poder. Lo que pensáis y lo que pensamos, como hemos dicho, que son las creencias limitantes, son aquellas patrones de pensamiento por donde va la energía, por donde podemos perder nuestro poder personal. Entonces, cuando hagáis el diario de emociones, el diario emocional, que tenéis una columna de equilibrio, una columna de estancamiento y una columna de movimiento, vais a leer todas y vais a ver al día cuántas emociones desequilibradas sentís, a la semana y al mes. Por ejemplo, sentir una emoción desequilibrada al año no es un indicador consistente de un patrón mental desequilibrado. ¿Por qué? Pues porque es lo natural. Si uno pierde un ser querido, si un animal, se le quema la casa, es normal sentirse mal, pero temporalmente. Si normalmente siempre estoy en depresión, o normalmente siempre estoy echando la culpa a los demás, o normalmente siempre estoy celoso, o normalmente siempre estoy enfadado, o normalmente siempre estoy estresado, ahí tengo que ver qué patrón mental sustenta el patrón emocional. Es decir, los patrones emocionales, digamos, son como el envoltorio. En un coche, que yo muchas veces digo que la mente es como un coche y que nosotros somos el conductor, las emociones serían esos puntitos rojos que salen, esas lucecitas en el panel de mandos, que dice te falta gasolina, te falta agua, te falta aire a una rueda, son indicadores, te están dando algo, te están diciendo pon atención aquí. Si no ponemos atención ahí, no vamos a poder descubrir la creencia, porque normalmente las creencias limitantes están muy en el inconsciente. ¿Qué hace la emoción? Traer la energía de la creencia a nuestro cuerpo, al cerebro límbico, que es nuestro cuerpo emocional, y finalmente, si eso no se resuelve, lo va a traer a nuestro cuerpo físico, que es el tercer cuerpo. El cuerpo, nuestra esencia, digamos, que está dentro, el mental es a través del cual nos comunicamos con el universo, pero si hay creencias limitantes que limitan nuestro poder, empezamos a perder, digamos, esa vibración de amor. Después está el cuerpo emocional y luego el cuerpo físico. Y cuando estamos con el cuerpo emocional tocado, significa que necesitamos atenderlo, porque si no, va a pasar al cuerpo físico. ¿Qué pasa? Que la mayoría de la gente, cuando no atiende y a su cuerpo emocional y da por hecho que es normal estar triste, o es normal estar enfadado, o es normal estar estresado, o normaliza cualquier desequilibrio, el cerebro, el hipotálamo, bueno, y todo lo que está, digamos, relacionado con el cuerpo físico, empieza a captar esta energía y se empieza a quedar en las células y empiezan a trabajar peor. Pues uno empieza a tener psoriasis, pues la psoriasis, el eczema tiene que ver con los nervios. Hay muchísimas enfermedades, hay muchísimos libros que hablan de la relación bio-neuroemoción, es decir, la relación biológica con la neurológica, con la emocional. Podéis buscarlos en internet, hay muchos diccionarios muy buenos. Yo de hecho recomiendo un libro de Manuel Requena que se llama Los mensajes de tu cuerpo. Es un libro que me parece muy bien escrito y me parece muy coherente y relaciona la mayoría de las patologías físicas con desequilibrios emocionales y creencias limitantes. Por eso yo lo recomiendo, pero bueno, podéis coger cualquiera. Todo esto para deciros que en el fondo las emociones son las primeras señales. Te está diciendo, tu corazón te está diciendo, o tu corazón o tu cuerpo, porque cuando te sientes estresado en todo el cuerpo, te sientes a lo mejor el estómago así como encogido, los hombros, ¿verdad? La postura, no estamos rectos, estamos encogidos, o el miedo. O sea, toda emoción tiene una caracterización física aparente. Empezamos con los músculos y con los huesos, etcétera, pero luego al final acaba en los órganos, acaba en todo lo que puede ser, en las células, y las células están desde la sangre, los huesos, los órganos, los músculos, todo. Entonces, ¿por qué es importante prestar atención
a las emociones. Porque nos están diciendo, aquí hay un problema. Si normalizamos, ahora cuando acabe el seminario, leéis la tabla, cualquiera a la derecha de las emociones que tenéis en la columna de la derecha o en la columna de la izquierda, las habéis normalizado, es decir, todos los días o cada 2 días os sentís celoso, os sentís apasionado por algo. Hay de hecho, una línea que quiero aclarar. En equilibrio está el amor, en exceso de movimiento está la pasión y en exceso de estancamiento está la insensibilidad. Todo el mundo entiende que el amor es en equilibrio, el amor incondicional. La insensibilidad, todo el mundo está de acuerdo en que está en desequilibrio, ser insensible, ¿verdad? Un niño se cae en el parque, ay, bueno, me da igual, eso es que está algo mal. Un perro se hace daño o ir a unas peleas de gallos, peleas de perros, es gente que está mal, que tiene mucho dolor, ¿verdad? Entonces, cuando veáis esa línea, que en la línea de la derecha tenéis la pasión tiene que ver con el amor condicional, no con el amor incondicional, ¿vale? Y eso es muy importante porque el amor incondicional es el que está en equilibrio y el amor condicional es el que está en desequilibrio, que eso tiene que ver con la pasión. El amor condicional al final es el que tiene que ver con la pasión y con la condición que pongo. A mí me gusta mucho el fútbol, pero soy tan apasionado del fútbol que soy capaz de darle una torta a cuyo equipo ha ganado y no el mío, porque estoy tan identificado con mi equipo de fútbol que al final tengo un problema de condición, ¿verdad? Yo, si estoy en amor incondicional, quisiera que ganara el mejor o que ganaran todos, ¿verdad? Entonces esto es importante. Entonces, en cuanto a las 3 columnas, tened en cuenta esto. Los ejercicios los tenéis que hacer para ser conscientes de las emociones que tenéis. Y luego, pues nada más. Si tenéis alguna duda, aquí tengo un perro que me está ayudando mucho a este seminario, pues nos escribís, ¿de acuerdo? Y nada más, muchísimas gracias, espero que os haya quedado claro y recordad, las emociones son indicadores de desequilibrio y tenemos que trabajar siempre desde el equilibrio. Así que nada, muchísimas gracias y hasta la siguiente.